Bien, ¿qué son los criterios de visibilidad? Los criterios de visibilidad son los que hacen que un número pueda dividir a otro por muchas razones. Bien, son como las reglas, algo que usted siempre tiene que tener en cuenta. Bien, el primer criterio de visibilidad dice divisibilidad entre las potencias de 10. Bien, ¿qué significa eso? Dice que un número es divisible entre 10 cuando termina en 0. Porque suprimiendo este 0 queda dividido entre 10 y lo que queda es el cociente exacto. ¿Qué quiere decir eso? Todo número que termina en 0. 50, 900, 1000, 230. Todos los números que terminen en 0 pueden ser divididos entre 10. Todos los números que terminen en 0 son divisibles entre 10. ¿Qué hago? El 0 este que está aquí suprime al otro 0 y por lo tanto me da 85. Lo mismo pasa acá con el 900. Suprime al otro 0 y me da 90. Esto es 100. Suprime al otro 0 y me da igual a 10. Y acá pasa lo mismo. Suprime al otro 0 y me da igual a 23. Todo número que termine en 0 es divisible entre 10. Esa es la primera regla de divisibilidad. La regla para los números que terminan en 0. Todo número que termine en 0, digo, la regla para poder dividir entre 10. Todos los números que terminan en 0 son divisibles entre 10. ¿Ok? Fácil. Si usted ve un número que termina en 0, lo divide entre 10 de una vez. Fácil. Ahí no hay complicación. Prosigo. Divisibilidad entre 2. Dice que el número termine en 0, sea por ejemplo 40, que es divisible entre 10, porque termina en 0 también es divisible entre 2. Que el número termine en una cifra par también es divisible entre 2. Que el número no termine en 0 ni en la cifra par, en este caso, el número termina en cifra impar, no es divisible entre 2. ¿Qué quiere decir eso? Si termina en 0, 50, y termina en una cifra par, 48, o en una cifra impar, 50 es divisible entre 2 porque la regla dice que todo número que termine en 0 y es divisible entre 10, también es divisible entre 2, o sea que se puede dividir entre 2. Bien, esto es 25. Bien. Si termina en un número par, 48 es par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, todos esos números son pares, es decir, que si termina en alguno de esos números es divisible entre 2. En este caso termina en 8, es divisible entre 2, se puede dividir entre 2. Eso da 24. Y dice que si termina en un número impar, ¿cuáles son los números impares? 3, 7, 1, 3, 7 y 9. Bien. Esos números son los impares. Esos números no dividen a 2. Es decir, que aquí 2 no puede dividir este número. Bien. 2 divide a los números que terminan en número par y a los números que terminan en 0. Esa es la regla de divisibilidad para el 2. 2 solamente divide a los números que terminan en 0 y los números que terminan en par. Bien. Eso es todo lo que tiene que saber. Divisibilidad entre 5. Dice que el número es divisible entre 5 si termina en 0.
que si termina en 5 también es divisible entre 5. Pero si no termina en 0 ni en 5, entonces no es divisible entre 5. ¿Qué quiere decir? Que el 5 solamente divide a los números que terminan en 5 Y en 0. y en 0. Estos son los dos únicos números que él puede dividir. Bien. No puede dividir a otros números el 5. ¿Ok? Números que terminan en 5 y en 0 son los números que el 5 puede dividir. La tabla del 5. Bien, 11 y aquí me da 30. Eso es lo que él puede dividir. Números que terminan en 5 y en 0. Más nada, 5 y 0. Sigo. Divisibilidad entre 4. Un número es divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 4. Que las dos últimas cifras de la derecha sean 0. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que tener estos números. 600, 400, 200. Si se da cuenta, las dos últimas cifras de la derecha, que son estas, son ceros. Son ceros. Son ceros. Bien. Entonces, ahí él divide a esos números. 4 puede dividir esos números. Bien. Si yo divido 600 entre 4, ¿cuánto me da eso? Hágalo a ver, ¿cuánto le da? 600 dividido entre 4. 150, dice Samuel. Vamos a ver. 1, quedan 2 a 20, correcto. 150. O sea que sí es divisible entre 4. 400, está fácil. 100. 100. Y 200. 50. ¿Cuánto? 30. 30. 30, seguro. No. 50, profe, 50. Correcto, 50. Yo dije 50. Bien, ahí está. Todos los números que terminen en 0, sus dos últimas cifras de la derecha son divisibles entre 4. Todos esos números son divisibles entre 4. Bien. Voy a la otra regla del 4. Voy a la otra regla del 4. La otra regla del 4 que dice que las dos últimas cifras de la derecha tienen que formar un múltiplo de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Los que usted encuentra de 4 en 4 o que están en su tabla de multiplicar. 4, 8, 12, 16, así se va. Bien, esos son múltiplos de 4. Es decir que si el número termina en 424, yo tengo que fijarme que estos dos números al final sean múltiplos de 4. Bien. 4 por 6. Bien. Ahora vamos a ver cuáles puedo dividir entre 4. La primera, 24 es múltiplo de 4, ¿sí o no? Sí. 4 por 6. Está en la tabla del 4, 24. Si yo divido eso, me tiene que dar
6. A 1, 6. Bien. Perdón, me comí un 0. 306. Este lo podía dividir porque 24 está en la tabla del 4. 16 está en la tabla del 4. Sí, 4 por 4. 4 por 4. Entonces también puedo dividirlo entre 4. Bien. Eso me da 54. Ahora, 12 está en la tabla del 4. No. Sí, Sí, ¿cuánto? 12. 12 sí. 2. 2. 2 no. 2 no está en la tabla del 4. Entonces, este número no lo puedo dividir entre 4. Solo hay dos reglas para el 4. Tienen que terminar los dos últimos números en 0 o los dos últimos números múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Por eso primero dimos la clase de los múltiplos y los divisores. Múltiplo de 4. Bien, vamos a pasar a la siguiente regla de divisibilidad. Dice que divisibilidad entre 25. 25. ¿Qué dice la regla de divisibilidad de 25? Dice, un número es divisible entre 25 cuando sus dos últimas cifras de la derecha son ceros o forman un múltiplo de 25. Bien, ¿cuáles son los múltiplos de 25? 25, 50, 75 y 100. Bien, ¿cuáles? 25, 50, 75, 100, 105 y allá. Esos números son divisibles entre 5. Digo, entre 25. Y además de eso, también deben terminar en 0. ¿Qué significa eso? Tiene que tener doble 0. ¿Por qué? Si termina en 200, tiene 2 ceros, es divisible. Es divisible. Entre 25. Si termina en 475, es divisible entre 25. ¿Por qué? Porque como dijo Jaime, 75 es un múltiplo. Termina en su múltiplo. Es un múltiplo de 25. Bien. Recuerda que los múltiplos son los que yo cuento. 25, 50, 75, 100. O sea, de 25 en 25 voy contando. Entonces, 25 divisible, divide a 200. ¿Por qué? Porque dice que todos los números que terminan a su derecha, 2 ceros, es divisible entre 25. Aquí esto me da 8. Y dice que todos los números que sus múltiplos, sus dos números múltiplos, sus dos últimos números son múltiplos de 25, en este caso 75, también es divisible entre 25. Eso, Profe, es 19. correcto, eso me da 19. Es decir, que todos estos números son múltiplos, son divisibles entre 25. La regla del 25 es parecida a la regla del 4. Los dos números que terminan en 0 y los dos números que son múltiplos de 25. Pero recuerde que son los dos últimos, no el primero. Yo no tomo en cuenta el primero, ni lo veo. Tomo los dos últimos números. ¿Bien? Bien. Divisibilidad entre 8 también es igual que la regla del 25 y el 4. Todos los números que terminan en 0 a su derecha, los dos últimos números que terminan en 0 a la derecha, y los múltiplos de 8. ¿Cuáles son los múltiplos de 8? 16, ¿Quién más? 18, ¿Cuál? 8, 16. Si sigo contando en 8, después el 16, ¿qué viene? Cuento de 8 en 8. 8, 24, 16, 24 más 8. 1, 2, 32.
72, así me voy. Los múltiplos de 8, recuerden, eso es lo que yo cuento de 8 en 8. 8, 16. A 16 ahora le sumo 8, 24. A 24 ahora le sumo 8. 24, 32, 40, 48, 56. Correcto, así me voy. 32 más 8 es 40. 48. 56. 56. Esos son múltiplos de 8. Así los cuento. Bien. Y si se da cuenta, todos estos números que están aquí, va a la tabla del 8. Todos son resultados en la tabla del 8. Bien. Eso significa que ellos son múltiplos de 8. Entonces, el 8 divide a los números que terminan en 0, los dos últimas cifras en 0, y divide los números que son múltiplos, los dos últimos números a la derecha son múltiplos de 8, es decir, que él puede dividir a 300 y él puede dividir a 480, 548, perdón. Bien, él divide a ambos números. Yo hago mi división normal. Esto me da 37.5. ¿Qué pasa? Esto no es divisible exactamente entre 8 porque me da 37.5. Bien, pero dice un número divisible cuando sus tres últimas cifras, perdón, aquí no son 2, son 3. Es decir que para poder que sea divisible entre 8 debe tener sus tres últimas cifras. Deben ser ceros. Sus tres últimas cifras, mírelas, aquí están, son 3 ceros, ahora sí lo puedo dividir entre 8. ¿Cuánto le da 3000 dividido entre 8? Eso me da 375. Divida 548 entre 8. ¿Cuánto le da? Digo, 5480 entre 8. Bien. Recuerda. 685. ¿Cuánto? 685. Correcto. Bien. Voy de nuevo. La regla de divisibilidad del 8 cambia. Tienen que ser las tres últimas cifras iguales a 0 y las tres últimas cifras deben ser múltiplos de 8. Las tres últimas. Bien. Cuando yo vea que hay tres cifras que terminan en 0 y también veo tres cifras que son múltiplos de 8, al final de un número divido entre 8. Divido entre 8. ¿Para qué le sirve esto? Si yo le digo a usted un ejercicio más adelante, cuando ya esté en otros grados, va a llegar ahora después de regla de divisibilidad, vamos a ver algo que se llama descomposición. Cuando usted vaya a descomponer, yo le voy a decir, descomponga el número 240. Y eso es una división larga. Pero si usted no sabe por qué número puedo dividir 240, va a demorar haciendo la descomposición. Entonces, si usted va a los teoremas y se lo aprende, usted debería saber que 240 termina en 0. ¿Qué número pueden dividir a 240? Porque termina en 0. Números pares y el 5. El 5, el 10. Pares. El 10. 2, 5 y 10. 30 por 8 da 240, profe. También 40 porque termina en 8. Es un número par del 8. Eso es lo que usted tiene que saber. Si usted se sabe la regla, usted dice eso. Bueno, yo sé que el 2, el 5 y el 10 porque termina en 0, lo divide. 40 es múltiplo de 4, ¿verdad? Porque 4 por 10 es 40. O sea que también se puede dividir entre 4.
8 también tiene su múltiplo. 8 por 5, 40. O sea que también es múltiplo de 4. O sea, eso, digo, múltiplo de 8. Eso es lo que usted debe saber. Si usted se aprende los teoremas, va a ser así de rápido las divisiones. Más adelante, cuando el profesor le ponga una división, usted de una vez va a poder hacer las divisiones porque ya sabe qué número divide al número. Lo único que no divide al 8 son números que no terminen sus tres últimas cifras en 0 ni que sean múltiplos. O sea, si yo tengo 2425, esto no puede ser divisible entre 8. Sus tres últimas cifras no son múltiplos. Bien, por lo tanto, no lo divide. No lo divide. Bien, vamos a la otra regla de divisibilidad. 125. Bien. Para luego entrar a la de 3, 9 y 7, que son las más difíciles. 3, 9 y 7. Bien. Esa no la vamos a terminar hoy. Con el 125 terminamos hoy. La regla del 125. ¿Qué dice? Un número divisible entre 125 cuando sus tres últimas cifras a la derecha terminan en 0 o forman un múltiplo de 125. ¿Cuáles son los múltiplos de 125? Tengo que cortar de 125 en 125. 125 más 125 es 250. 125 más 125, no digo, 125 más 250 es 375. Bien. Y así me voy. Tengo que sumarle 125 a este de nuevo para saber cuál es el siguiente múltiplo. 10, llevo 1, esto es 0, llevo 1, 500. 5. 500 es el múltiplo que sigue después de 375. Recuerden que los múltiplos son los que yo cuento. O sea que si estamos hablando de 125, tengo que contar de 125 en 125. Es como decir que tiene que contar de 100 en 100. En vez de contar de 100 en 100, vamos a contar de 125 a 125. Entonces dice que el 125 divide a los números que terminan con tres números a la derecha, terminan en 0, o que sean múltiplos de 125. Entonces, aquí terminan los 3 en 0. Lo puede dividir. Y acá termina en 250. Es múltiplo de 125, ¿verdad? Entonces, divídame 3000 entre 125 y 4250 entre 125. ¿Cuánto le da esa división? Entonces, la primera 3000 entre 125 da 24. ¿Cuánto le da? Profe, la segunda, 4250 entre 225 da 34. 34. Ajá. La primera da 24 y la segunda da 34. Si se da cuenta, son números exactos. Esas son las reglas de divisibilidad. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a hacer en su casa, para que se le sea más fácil estudiar, lo siguiente. Yo puedo hacer esto. Al principio, yo le dije que el 2, el 5 y el 10 dividen a todos los números que terminan en 0. El 2 divide a sus múltiplos. El 5 divide a sus múltiplos. Y el 10 también divide a sus múltiplos. Bien. Lo que tienen en común el 2, el 5 y el 10 es que dividen a todos los números que terminan en 0. Bien. El 2 también divide a los números que terminan en par.
Eso es lo que hace esos números. Esto es lo que ellos tienen en común. Dividen a todos los números que terminan en 0. Ahora, tengo al 4, al 25, el 4 y el 25 que tienen en común, dividen a los números que sus dos últimas cifras terminan en 0. Y el 4 divide a sus múltiplos. Múltiplos. Y el 25 también divide Múltiplos. a sus múltiplos. Bien, el 4 y el 25 tienen en común que dividen a los números que sus cifras, sus dos últimas cifras terminan en 0. Ahora vamos con el 8 y el 125. Bien. Tienen en común que dividen a los números que sus tres últimas cifras terminan en 0. Y que el 8 divide a sus múltiplos y el 125 divide a sus múltiplos.